Hola amigos, espero que estén bien del otro lado. Quiero hablar con ustedes acerca del Evangelio exitoso, cómo nosotros podemos vivir y disfrutar del Evangelio exitoso o el Evangelio de éxito. Éxito es una palabra que a nosotros nos gusta mucho. La definición de éxito dice que el éxito es un resultado feliz. Un resultado feliz para aquellos emprendimientos, para aquellas empresas, para esos procesos, para esos asuntos que nosotros llevamos a cabo. Cuando esos procesos, esos asuntos que nosotros estamos llevando a cabo terminan, tienen como resultado algo feliz, entonces estamos hablando de éxito. Y nosotros deseamos que el evangelio que estamos viviendo sea un evangelio de éxito. Para eso nada mejor que la palabra de Dios, para reflejarnos el evangelio de éxito que ahí está escrito. Elegí un pasaje que está en el libro de Hechos, en el capítulo 28. Voy a empezar a leer a partir del verso 1. Entonces, libro de Hechos, capítulo 28. Empiezo en el verso 1 que dice así: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Vamos a seguir adelante leyendo, pero en estos versos nosotros ya podemos ir viendo lo que para muchos es o hace parte del evangelio exitoso. En el verso 1, si vos prestás atención, dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Estando ya a salvo. Estar a salvo. No correr riesgos. Estar seguros. Estar protegidos. Eso es el evangelio exitoso. Estamos a salvo. Estamos seguros. No corremos riesgos. No hay peligro. Evangelio exitoso. En medio de una crisis, en medio de una pandemia, estamos seguros, estamos a salvo. Evangelio exitoso. Verso 2. Los naturales, o sea, las personas que vivían en la isla de Malta, los lugareños, nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Estaban siendo bien recibidos en la isla por los lugareños y bien atendidos. Los lugareños hasta hicieron un fuego para protegerlos del frío, de la lluvia. Cuando estamos bien atendidos y somos bien recibidos, eso también es el evangelio exitoso. Cuando vos, como cristiano, estás en un ambiente y las personas te reciben. Oramos nosotros muchas veces y decimos: ay Señor, dale gracia a esta persona para que lo que tenga que hacer o el lugar a donde tenga que ir, en ese lugar sea bien recibido y le vaya bien. Evangelio exitoso. Míralos a ellos en Malta. No corren peligros. Dice: estamos a salvo. Y hemos sido bien recibidos y estamos siendo bien atendidos. Y esta gente se está mostrando muy humanitaria con nosotros. Evangelio exitoso. Ahora el verso 3 dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió a la mano. Cada vez para nosotros que aparece una víbora en una historia es un problema para la raza humana. En este caso es un problema para Pablo. Dice que él está echando las ramas secas al fuego y una víbora escapando del fuego lo muerde.
¿Evangelio exitoso? Y acá el evangelio parece complicarse, porque cuando suceden situaciones como esta, muchas veces nosotros no sabemos cómo o no entendemos cómo pueden ocurrir si estamos luchando y deseando el evangelio exitoso. Parece que este verso no tiene nada que ver con el evangelio exitoso. El evangelio exitoso capaz que podría haber sido: y una víbora saltó de las ramas secas para librarse del fuego, intentó morder a Pablo, pero Pablo con sus rápidos reflejos esquivó la mordida del animal. Pero no, acá sin embargo dice que la víbora salta de las ramas y muerde a este hombre, muerde a Pablo. Evangelio en problemas. Verso 4. Cuando los naturales, los lugareños, vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Los hombres que están en este lugar, que están viendo la situación, están viendo cómo Pablo está siendo mordido por una víbora, no ven un evangelio exitoso, no ven a un hombre que está viviendo el evangelio exitoso. Este hombre que hace un momento estaba a salvo, este hombre que hace un momento estaba contando cómo era bien atendido y había sido bien recibido y cómo los que estaban a su alrededor tenían mucha humanidad para con él y para con los suyos, ahora fue mordido por una víbora, y los que están mirando dicen: seguramente este es un asesino. Yo pienso que estos de la isla de Malta, para ellos ser un asesino debería ser lo peor, y la justicia estaba, la justicia divina, la justicia natural, la justicia que ellos encontraban como justicia, parecía que no iba a dejar libre a Pablo de que pagara por los daños que había hecho. Es como a veces cuando decimos: esta persona no se va a librar, no se puede librar, esta persona que ha hecho tanto mal, no se puede librar, no puede salir impune. Y ellos están pensando: para haber escapado del mar y haber llegado a la isla, y que ahora que una víbora, esta persona debe ser mucho mal debe haber hecho. Estos lugareños amables, estos lugareños que recibieron bien a Pablo, estos lugareños atentos, ahora están criticando a este hombre por lo que están viendo que está sucediendo. Eso no es evangelio exitoso. Eso no es evangelio exitoso, que los que estén a tu alrededor, que hace un momento estaban ayudándote y estaban atendiéndote y estaban siendo muy humanitarios contigo, ahora te estén criticando. Ese cambio no puede ser evangelio exitoso. Si evangelio exitoso era que te estuvieran atendiendo bien, entonces es evangelio con poco éxito o con ningún éxito entonces. Dice el verso 5, pero él, Pablo, sacudiendo a la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos, los lugareños, estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Ahora sí, evangelio exitoso, ¿no? Evangelio exitoso. Claro, porque cuando algo nos pasa malo, miramos una historia como esta y decimos: claro, me ha pasado esto malo porque mañana me va a pasar algo muy bueno. Mirá, hace un versículo estos hombres están diciendo: este es mala gente, debe ser un asesino, debe ser un homicida, no escapa de la justicia. Ahora están diciendo, un momento después, están diciendo: este hombre es un dios. Ahora sí, evangelio exitoso, ¿no? Cuando nos critican, no, ese no es un evangelio exitoso. Es un evangelio mediocre o malo, es un evangelio fallado. Me están criticando. Ay, no estoy disfrutando del evangelio, no estoy viviendo el evangelio bien, porque ¿dónde está el evangelio exitoso en medio de esta prueba? Me mordió una víbora, me están criticando.
Pero ahora, un minuto después, que me están llamando Dios, ahí yo miro al pasado y pienso, claro, mirá, ahora me están llamando Dios porque me mordió una víbora y ellos, los mismos que me están criticando, ahora me están llamando de Dios. Era necesario que me mordiera la víbora. Y muchas veces nosotros tratamos de pensar así en nuestra vida y ver las malas cosas que nos suceden y pensar, esto malo que me está sucediendo es porque va a traer algo bueno después. Ahora me están criticando, pero voy a esperar porque mañana me van a llamar de Dios. ¿Por qué? Porque lo que yo anhelo y lo que yo deseo vivir es el Evangelio exitoso. Sigo adelante. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Solícitamente es con mucha atención. Este Publio tiene muchas propiedades ahí en la isla de Malta. Y a mí me invita a pensar que Publio dice que es el principal, como dice que es el principal de la isla, Publio es como el intendente de la isla o el presidente de la isla, pero dice que tiene muchas propiedades. Entonces digo, Publio es como el dueño de la isla de Malta, o es uno de los dueños de la isla de Malta. Bueno, este Publio, principal de la isla de Malta, dice que los recibe en sus propiedades y en su propiedad, y dice que los atiende y los hospeda solícitamente. Obvio, si es un Dios. Si ahora este es un Dios, obviamente, ¿quién viene a invitarlo? ¿Quién viene a hospedarlo? El principal de la isla de Malta. Evangelio exitoso. Pero claro que evangelio exitoso. ¿Cómo no va a ser evangelio exitoso? ¿Querés vivir el evangelio exitoso? Entonces prepárate, porque las víboras te van a morder, pero nada te va a pasar. Y los que te critican van a venir después a llamarte de Dios. Y eso va a generar a tu alrededor que los principales, los reyes, los príncipes, los presidentes, te van a invitar a la casa de ellos y te van a atender solícitamente. Dice acá durante 3 días. ¿Evangelio exitoso? Claro que sí. ¿Dónde te estás quedando en Malta? En una de las casas del principal hombre de Malta. Sigue diciendo el verso 8. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Evangelio exitoso. Pablo, que está siendo recibido por Publio, junto con los demás, entra a orar por el papá de Publio, que está enfermo, y el evangelio exitoso en operación. El papá de Publio es sanado. Verso 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Evangelio exitoso. No solamente el papá de Publio se sana, todos los demás de la isla de Malta que tienen enfermedades son sanados. Imagínate la fiesta, imagínate la alegría, imagínate el alboroto, imagínate este Dios que los demás están viendo en Pablo. ¿Evangelio exitoso? ¡Claro! ¡Evangelio exitoso! Pablo camina y la gente lo mira agradecida. Mira lo que dice el verso 10. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Claro, si sanaste a todos los enfermos, ¿cómo no te vamos a honrar? ¿Cómo no te vamos a regalar todo lo que necesites y más? Dice el verso 11, pasados 3 meses. Nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y a Pólux. Después de 3 meses de estar siendo honrados, bien atendidos por un montón de gente agradecida, por el principal de la isla. 3 meses. ¿Evangelio exitoso? Claro, evangelio exitoso. Andá caminando en el evangelio exitoso y donde llegues podemos interpretar, cuando estés disfrutando del evangelio exitoso, todos te van a recibir, van a verte como un Dios y vas a ser atendido hasta por el principal del lugar donde vos estés.
3 meses, 3 meses, 4, 5, el tiempo que sea necesario, porque cada vez que una de estas personas miraba a Pablo, los que habían sido sanados, muy agradecidos, y los familiares de los que habían sido sanados también. ¿Cómo no verte, Pablo, y acordarme de mi papá o de mi mamá o de mi hermano o de mi hijo, al cual tú sanaste? ¿Precisas algo? ¿Necesitas algo? ¿Hay algo más que yo pueda hacer por vos o por los tuyos para honrarlos y que estén contentos de estar en este lugar? Me imagino a Pablo y a los suyos zarpando el día que se fueron y un montón de gente en el puerto despidiéndolos alegres. Alegres de que Pablo y sus amigos hayan estado en este lugar. Evangelio exitoso. Mirá, ahí va un hombre que vive el evangelio exitoso. Este tipo de historias, leídas así como la hemos leído nosotros, no nos dan ganas de ser como Pablo. Si el evangelio exitoso es lo que Pablo está viviendo, lo que Pablo está disfrutando, ¿no te gustaría ser como Pablo? ¿No te gustaría tener lo que Pablo tiene? Solamente en estos versos. Mira, leímos del verso 1 del capítulo 28 al verso 11. Y lo mordió una víbora y no le pasó nada. Y primero lo criticaron, pero después lo llamaron de Dios. Y conoció al principal de la isla, el cual los tuvo en su casa y los hospedó atentamente. Y sanó al papá de este hombre y a todos los que estaban enfermos. Y ahí estuvieron 3 meses. Hasta que pudieron subirse a otro barco y seguir rumbo. A mí me gustaría vivir el evangelio exitoso que vive Pablo. Si te gustaría vivir el evangelio exitoso que vive Pablo, como a mí me gustaría, vos y yo tenemos que hacernos una pregunta para poder completar esta historia. A mí me gustaría ser como Pablo y vivir como Pablo vive el evangelio exitoso. Pregunta: ¿cómo Pablo llegó a esta isla llamada Malta? Llegó en un crucero. Él estaba en un crucero, en un viaje de placer, y llegó el coronavirus. Los puertos no los querían recibir al crucero por temor al contagio, y fueron los de Malta los que los recibieron atentamente. No fue así. Entonces quizás Pablo estaba en un viaje de negocios para viaje de negocios, y como sucedió realmente, una tormenta averió su barco y tuvo que llegar a la isla de Malta y esperar que le trajeran los repuestos para poder arreglar su barco, y no, lo vinieron a buscar otro de los barcos de su flota para poder llevarlo y seguir su viaje. No fue así. ¿Y cómo fue? ¿Cómo llegó Pablo a esta isla de Malta? Pablo llega a esta isla de Malta en un barco. En realidad no llega en un barco, porque el barco en donde viajaba Pablo, después de días y días de tormenta, se hunde. Naufraga Pablo. Y llega nadando a la costa de Malta. Por eso dice en el verso 1 que los recibieron y les hicieron un fuego y los atendieron con mucha humanidad, porque esta gente eran náufragos. Pero no eran náufragos de un crucero, no eran náufragos de un barco que iba a hacer negocios, o no era un barco que trasladaba gente para fines placenteros o de negocios. Era un barco que estaba trasladando presos. Pablo viajaba en un barco que trasladaba presos. Y Pablo no viajaba en este barco que trasladaba presos como un turista o como alguien más. Él viajaba como preso en este barco. Y te invito a leer conmigo el mismo libro de los Hechos, pero en el capítulo 21, que es cuando prenden preso, apresan a Pablo. El libro de Hechos, el capítulo 21, dice el verso 25.
Pero en cuanto, no, perdón, en el verso 27. Hechos 21, 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, gritando decían: varones israelitas, ayúdennos. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Verso 30 de Hechos 21. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron venir al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros gritaban otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que Pablo era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás de él gritando: muera. Hechos capítulo 21. Prenden a Pablo, lo arrestan. Es como un arresto ciudadano, porque luego sí, el centurión romano es el que lo arresta en realidad. Pero antes de eso, hombres de la ciudad lo habían agarrado, lo habían sacado del templo y le estaban dando una paliza. Cuando llegan estos soldados y en realidad, arrestando a Pablo, le salvan la vida. Capítulo 21 del libro de Hechos. Y nosotros empezamos leyendo el capítulo 28 del libro de Hechos. 8 capítulos que relatan, ¿qué cosa? El arresto de Pablo y su traslado a Roma, donde van a enjuiciarlo. Entonces yo quiero ser como Pablo y yo quiero vivir el evangelio exitoso, y quizás tú del otro lado también. Yo quiero ser como Pablo y vivir lo que Pablo vivió, por ejemplo, en esos 11 versos del capítulo 28. Bárbaro, no nos olvidemos del contexto, porque Pablo vivió esos 11 versos del capítulo 28 en medio de su traslado, arrestado, del lugar donde lo arrestaron al lugar donde van a enjuiciarlo. En medio de ese arresto, este prisionero, este preso, vive esas situaciones que para mí son parte del evangelio exitoso. A salvo, atendido por otros, ora por enfermos y los enfermos son sanados. A eso yo le llamo evangelio exitoso, y si todos le llamamos evangelio exitoso a eso, que nos vaya bien. Sí, pero que te vaya bien en esos 11 versos de evangelio exitoso no pueden ser vistos sin mirar todo el panorama. Son 11 versos de lo que es llamado evangelio exitoso en medio de una situación que de exitosa no tiene nada. Porque me arrestaron en el capítulo 21 y estoy ahora detenido, preso, soy un prisionero que estoy siendo llevado al lugar donde me van a enjuiciar.
Y en medio de esta situación de que he sido arrestado por no haber hecho nada malo y estoy siendo llevado a un lugar donde me van a enjuiciar por no haber hecho nada malo, en medio de esta situación de evangelio exitoso, me suceden esas pequeñas situaciones, o grandes para los que fueron sanados y para todos los demás, me ocurren esas situaciones. ¿Me entendés lo que te quiero decir? ¿Evangelio exitoso? Por supuesto que evangelio exitoso. Toda la situación. El evangelio exitoso no dejó de ser exitoso cuando lo arrestaron. No dejó de ser exitoso porque ahora él es prisionero. No para Pablo. La vida de Pablo no cambió por el hecho de él haber sido arrestado. Hace poco tiempo te estuve contando de cuando él llegó a Roma y él estuvo detenido en Roma, cómo el evangelio exitoso que él vivía hizo que las personas que estaban a su alrededor, y no solamente las personas que estaban en su entorno más cercano, sino todas las personas del lugar, el evangelio para esas personas prosperara, estando preso en una cárcel. ¿Por qué? Porque el evangelio exitoso para este hombre no dependía de las situaciones que para nosotros encierran determinado éxito. Acordate, éxito es un resultado feliz. Estoy seguro, resultado feliz, éxito. Estoy siendo atendido y estoy siendo bien recibido, resultado feliz, éxito. Oro por una persona, la persona se sana, éxito. Me están criticando, pero luego me están llamando de Dios, éxito. Mirá, estoy 3 meses en un lugar rodeado de personas que están agradecidas y que me hacen regalos, éxito. Sí, en medio de un traslado porque sos un prisionero. ¿Y éxito? ¿Soy un prisionero? Sí. No puedo hacer lo que tengo ganas, no tengo libertad. No, sos un prisionero y te están trasladando a tu juicio. Y venís de un barco que naufragó. ¿Dónde está el éxito en eso? Porque el evangelio exitoso no es solamente exitoso cuando en determinadas situaciones nos va con desenlace feliz. ¿Qué desenlace feliz? Si estoy prisionero. ¿Evangelio exitoso? Sí. ¿Desenlace feliz? No. Exitoso sí. Porque el éxito del evangelio no está en lo que a mí me pase o en lo que a ti te pase. Para vivir el evangelio exitoso, no necesariamente a vos y a mí nos tiene que estar yendo bien. El evangelio exitoso de esos 11 versos es exitoso, obvio, es exitoso. Pero este hombre está siendo trasladado a su juicio porque es un prisionero. ¿Me entendés? Porque haya situaciones en tu vida que no sean exitosas, eso no significa que el evangelio que estés viviendo deje de ser exitoso. Y para que el evangelio sea exitoso, no necesariamente todo te tiene que estar saliendo bien. No todo tiene que ser un cuento de hadas. No todo tiene que ser un sueño hecho realidad. Porque este hombre, que quizás en un principio, como a mí, a vos también te hizo anhelar vivir su vida, es un prisionero. Yo quiero vivir esos 11 versos, pero yo no quiero ser un prisionero, no quiero estar en medio de un traslado, en un arresto, no quiero. Yo no quiero eso. Pero sin embargo, el evangelio exitoso sigue manifestándose en él. Y eso sí yo quiero. Que aunque mis situaciones no sean exitosas, el evangelio sí lo sea en mi vida. ¿Es posible? Es posible. Lo vemos acá. Y esto echa por tierra un montón de ideas o enseñanzas que nosotros aceptamos y que nosotros recibimos como la voluntad de Dios. De que todo te va a ir bien, de que nada te puede ir mal, de que ahora que estás con el Señor y que el evangelio ha llegado a tu vida, todas las cosas van a ser buenas y de buenas a mejores.
Pero ¿y si no le pasó a él? ¿Por qué nos tiene que pasar a nosotros? Pero ¿y si no es bíblico de que tu vida sea un sueño realizado tras otro sueño realizado? ¿Por qué tener la idea de que el evangelio exitoso significa eso? El evangelio exitoso no es mi sueño hecho realidad. El evangelio exitoso es el deseo de nuestro Dios haciéndose realidad a través de nosotros. Mira, cuando Pablo está en medio de su viaje en barco, antes de que el barco naufrague, antes de que el barco se destruya, hay una frase, un discurso de Pablo que de alguna manera nos revela a nosotros cómo este hombre vivía este evangelio exitoso, que era exitoso no por su situación personal, no era un evangelio exitoso porque Pablo tuviera una vida exitosa, sino que era un evangelio exitoso porque Pablo tenía determinadas características, cualidades, situaciones en su vida que lo hacían poder vivir el evangelio de manera exitosa. Te invito a que puedas leer conmigo el capítulo 27. En el capítulo 27 dice así, 27-21 del libro de Hechos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, medio del relato de su viaje en el barco, su encuentro con la tormenta y todos los días que estos hombres pasaron en el mar sin rumbo. Dice Hechos capítulo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Porque Pablo les había advertido a los que lo trasladaban que era mejor quedarse en el puerto y no zarpar. No le hicieron caso. Por eso él dice, hubiera sido mejor. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Hace días que no comían, venían de estar perdidos en el medio del mar. Pero Pablo les está diciendo, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Les está diciendo, la nave se pierde, pero ninguno muere. Este hombre los está exhortando, les pido que tengan ánimo. Este hombre, evangelio exitoso, realidad personal, para nada exitosa. Este hombre que está hablando está en un barco porque fue arrestado y está siendo trasladado a un juicio. Dice el verso 23, los animo, dice el verso 22, a que tengan ánimo. El barco se pierde, pero nadie muere. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Esto es maravilloso. Se ve que en medio de este naufragio, de esta situación que está viviendo Pablo, de días de no comer, Pablo se va a orar, parece que se va a hablar con Dios. Y parece que en medio de su oración le está pidiendo a Dios que nadie muera. Le está pidiendo a Dios que nadie muera. No, se ve que no está pidiendo solamente para él sobrevivir a lo que le está pasando, sino que parece que está pidiendo por todos los que están en el barco, porque él relata que el ángel de Dios aparece a hablar con Pablo y le dice, no tengas miedo,
porque Dios te está diciendo que es necesario que vos comparezcas ante el César, y para comparecer ante el César vas a tener que llegar a Roma. Así que no tengas miedo, porque no te vas a morir. Y Dios dice que te da a todos los que están contigo. Ninguno va a morir. Maravilloso es que el ángel de Dios aparezca para hablar con Pablo. Maravilloso es que el ángel de Dios aparezca para quitarle las dudas, las frustraciones. Hay un verso que nos dice a nosotros: por nada estés angustiado, dice allá en Filipenses, por nada estés angustiado, por nada estés intranquilo, por nada estés afanado, dice, por nada estés afanoso. Dice, antes bien, todas tus oraciones sean presentadas delante de Dios con acción de gracias y súplica y todo ruego, dice, y Dios guardará tu corazón y tu mente con completa paz. Y parece que Pablo está haciendo eso. Parece que Pablo, en medio de esta crisis que está viviendo, en medio de ese barco que están a la deriva y tiene riesgo de vida, imagínate el ánimo que debería haber en ese barco, los prisioneros que están siendo trasladados, una situación deprimente, ser un prisionero que está siendo trasladado, y una situación deprimente siendo un carcelero, siendo un soldado que trasladas prisioneros y tenés que estar ahí en ese barco a la deriva con riesgo de vida. Imagínate ese éxito. No, para nada. No es una situación de éxito, no es una situación de final feliz. Estamos pensando que nos vamos a morir todos hace día que no comemos. En medio de esa situación, este hombre que vive el evangelio exitoso está orando por todas las situaciones, los problemas, los conflictos que está teniendo, y un ángel de Dios aparece a contestarle. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y este ángel de Dios le dice: tranquilo, no temas, porque tenés que llegar a Roma. Y Dios te dice que nadie va a morir acá. ¿Sabés? La nave no sobrevive, ustedes sí. Al otro día este hombre está relatando eso. Tengan ánimo. Pero ahora una cosa es que Dios se le aparezca a él, o el ángel se le aparezca a él y le diga lo que le está diciendo. Y otra cosa es que este hombre crea. Y lo maravilloso de ese relato es que este hombre que vive el evangelio exitoso, tal cual el evangelio es, les relata a estos hombres lo que el ángel les dijo y les hace una declaración maravillosa, que estoy convencido que hacía y generaba eso, que este hombre viviera el evangelio como lo vivía, el evangelio de éxito. Les dice: así que tengan ánimo, porque yo creo en el Dios que me dice estas cosas. El verso dice así: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y eso es maravilloso. Será así como se me ha dicho. Yo confío en Dios. Será así como Dios me ha dicho. Eso hace que el evangelio sea exitoso para este hombre. No que le vaya bien. Saber que puede confiar en el Dios en el que cree, porque será así como Dios le ha dicho. Este hombre tiene confianza de que las cosas que Dios dice que van a ser, serán. Este hombre tiene confianza en lo que Dios le dice y sabe que cuando Dios le dice que algo es, eso será tal cual. ¿Tenemos vos y yo esa confianza? ¿Tenemos vos y yo esa confianza? ¿Creemos en que lo que Dios dice es? Pero hay otra pregunta. Este hombre está en medio de un naufragio, ora y Dios le habla y él escucha. Sea por un ángel, sea por un sueño, sea por una revelación. Este hombre sabe que Dios le habla. Entiende lo que Dios le está diciendo y cree, confía en las palabras de su Dios. Primero, ¿confías en las palabras de tu Dios? Segundo, ¿tu Dios te habla?
Tu Dios te habla como para que vos puedas confiar en las palabras que tu Dios te da. ¿Cómo confiar en las palabras que Dios no te da? ¿Cómo confiar en las palabras de un Dios mudo? Es mudo tu Dios. Dios hablaba con Pablo en medio del naufragio y hablaba con Pablo siempre. Y Dios habla contigo siempre. Dios desea hablar con sus hijos. Escuchamos nosotros a nuestro Dios para después poder confiar en sus palabras y poder estar seguros como Pablo lo estaba, de que sabemos que Dios va a hacer lo que dice que hará. Podemos nosotros hacer esta misma declaración con esa confianza. Podemos nosotros decir, yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Será así como Dios me ha dicho. Va a pasar lo que Dios dice que va a pasar. Será así. Yo confío en Dios, por eso no teman. Aunque mi situación personal no sea exitosa. La situación personal de este hombre no era exitosa en ese momento. Sin embargo, el Evangelio sí lo era. Y lamentablemente nosotros somos invitados a creer que para que el Evangelio en nosotros sea exitoso, nuestra situación personal también tiene que serlo. Situación personal exitosa, Evangelio exitoso. ¿Por qué? ¿De dónde sacaste esa idea? No es así. La situación personal de este hombre no era exitosa. Ay, pero vos me decís, sí, pero venía Publio a hablar con él. Y él oró y la gente se sanaba. Sí, pero él era un preso político, él era un preso, estaba siendo trasladado de un lado a otro. Su situación no era exitosa. Y después de haber sido llevado y haber sido enjuiciado y haber salido y después de haber sido otra vez preso, terminan cortándole la cabeza. ¿Qué situación personal exitosa tenía este Pablo? ¿Qué situación personal exitosa que él fue arrestado para salvarle la vida porque una turba estaba golpeándolo? ¿Qué situación exitosa personal? Mi situación exitosa personal, tu situación exitosa personal, exista o no exista, no tienen por qué tener algo que ver con el Evangelio exitoso. Porque el Evangelio exitoso no depende de mi situación personal. El Evangelio exitoso depende de la confianza que vos y yo tengamos en lo que nuestro Dios dice. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Que aunque estemos en medio de una crisis, y aunque en medio de esta crisis nos vaya mal, aún el poder de Dios pueda manifestarse, aún lo sobrenatural de Dios pueda manifestarse, que aún así los milagros de Dios se manifiesten. Nosotros estamos en medio de una pandemia. La gente se contagia. Sé que hoy en Uruguay la cosa parece que bastante bien. Pero tengo un amigo en Brasil que me cuenta que allá no está nada bien. En Ecuador no está nada bien. En muchos países no está nada bien. Esto no pasó todavía. Hablaba recién con un amigo en Finlandia y dice que ellos están pensando que quizás puedan empezar a volver a la normalidad dentro de 6 meses. Estamos en medio de una situación. Yo no me voy a contagiar, porque Dios está conmigo. Y el Evangelio exitoso es mi éxito personal. No, posiblemente no. Posiblemente el Evangelio exitoso requiera que mi situación personal no sea exitosa. Capaz que el Evangelio exitoso, para que el Evangelio sea exitoso, es necesario que mi situación personal no sea exitosa. Es más, todo lo contrario. Quizás que si mi situación personal deja de ser exitosa, el Evangelio puede pasar a ser mucho más exitoso en mi vida. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? ¿Sabés qué pasa? Que muchas veces, si nosotros pensamos que Evangelio exitoso es vida exitosa, cuando en nuestra vida el éxito se va, ese desenlace feliz no aparece, nos frustramos, porque pensamos que el Evangelio exitoso era todo bueno
para mí, era todo lindo para mí, era todo feliz para mí. Y no, las personas de Malta pensaban que Pablo era un dios, pero él no era un dios, él era un preso. Eso llevó a que el principal de Malta se llevara a Pablo y a los demás quizás para su casa. Digo quizás porque no dice que los invitó por esto, pero era el dios, Pablo. Pablo pasó a orar por el papá de Publio, no porque Pablo fuera un dios, sino porque Pablo oraba por los enfermos. El papá de Publio se sana, pero Pablo sigue siendo un preso. La gente de Malta se entera que el papá de Publio se sana y todos los enfermos vienen a ver a Pablo y todos son sanados. Todos los enfermos de Malta dejaron de ser enfermos. Todos los que pudieron ir a ver a Pablo dejaron de ser enfermos, pero Pablo sigue siendo un preso. Las personas les hacen un montón de regalos a todos ellos, pero Pablo sigue siendo un preso, con algunos regalos y con algunos beneficios, pero sigue siendo preso. Sigue siendo alguien que está siendo trasladado a su juicio. Y después que viene este barco y se puede seguir en viaje, él no se va en viaje de placer. Él conoció un montón de gente, claro que sí, yo me imagino que él debe haber disfrutado de muchos momentos, pero nunca dejó de ser un preso. Las personas de Malta disfrutaron de un hombre que hacía milagros. Y quizás se fueron con ese recuerdo y despedían a este hombre. Y los que estaban enfermos ahora eran sanos. Y había un montón de alegría en Malta. Pero Pablo se fue a su juicio siendo un prisionero. Eso es el evangelio exitoso. Pobre Pablo, a los ojos de aquel que piensa que el éxito personal es lo más preciado o es lo más deseable. A los ojos de aquella persona que piensa que el éxito personal es lo más deseable, pobre Pablo, porque Pablo es un prisionero. Pero a los ojos de Pablo, no creo que Pablo se viera a él mismo como un pobre hombre, porque Pablo tenía la oportunidad de hablar y escuchar las respuestas del Dios a quien él servía. Acordate que en el capítulo 27, dice el verso 23, esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quién soy y a quién sirvo. Pablo no pertenece ni sirve a un Dios que no está. Pablo es y sirve a un Dios que habla con él. Dios habla contigo. ¿Escuchás a Dios? ¿Querés que Dios te hable? ¿Querés que el Evangelio sea exitoso en tu vida? O quizás querés que tu vida sea exitosa. O quizás querés que el Evangelio haga exitosa tu vida, porque pensás que eso es que el Evangelio sea exitoso. A veces se nos dice que para que el Evangelio sea exitoso, nosotros tenemos que ser exitosos. Y a veces se nos maldice o se nos dice de manera equivocada que el fruto en nuestra vida, que el fruto del Evangelio en nuestra vida es que a nosotros nos vaya bien. ¿Por qué no le fue bien a él? Porque él no terminó como un rey. ¿Por qué le cortaron la cabeza? Éxito. Resultado feliz. Éxito. Resultado feliz. Pablo tuvo una vida exitosa porque tenía un Dios a quien él servía. Un Dios que hablaba con Pablo. Un Dios real. Un Dios en quien Pablo podía confiar. Un Dios en quien Pablo podía confiar.
¿Tenés un Dios en quien podés confiar? ¿Tenés un Dios en quien poder confiarle tu vida para que tu vida sea exitosa? Pablo no tenía un Dios. Pablo era de Dios. Pablo era de Dios y servía a Dios. Nosotros decimos que tenemos un Dios, pero el que tiene que tenernos es Dios a nosotros. Yo no tengo un Dios que me sirve. Yo soy de un Dios a quien sirvo. Entonces no es mi plan, no es mi éxito, es su plan, es su éxito. Cuando nosotros empezamos este video, quizás vos estuviste de acuerdo conmigo. Yo quiero eso que vi en esos 11 versos del capítulo 28. Yo quiero esa vida. Yo quiero que esas cosas me pasen a mí. Quiero estar en medio de un virus y que no me enferme. Quiero que aunque parezca y aunque los demás me vean y digan, mirá, va a morir, yo no muera. Quiero poder orar por los enfermos y que los enfermos sanen. Quiero sorprender a los demás, que los demás se sorprendan con mi vida. Y poder orar, ¿por qué no? Hasta por los principales del lugar. Que la gente se alegre. Quiero eso de los 11 versos, ese evangelio exitoso. Yo lo quiero. Dios era el Dios de Pablo. Pablo pertenecía a Dios. Pablo no estaba viviendo su propio éxito. Pablo estaba viviendo para el éxito de Dios. Yo quiero la vida de Pablo, te decía al principio. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Estamos dispuestos nosotros a vivir lo que Pablo vivía? ¿Estamos dispuestos nosotros a vivir el evangelio exitoso tal cual es? Claro que sí. ¿Qué nos quedaría si no? Te invito a que podamos orar, vos y yo, para que el evangelio exitoso sea una realidad constante en nuestros días. Que las personas a nuestro alrededor puedan beneficiarse del evangelio exitoso. Aunque nuestra realidad personal no sea exitosa, que el evangelio sí lo sea. Que el evangelio sí lo sea. En el nombre de Jesús. Amén.